Hola, este es el segundo ejercicio grabado. Este trata del flujo de Poiseuille, pero en el caso plano, es decir, en coordenadas cartesianas. El planteamiento dice, el flujo de Poiseuille plano refiere al flujo laminar de un fluido viscoso en el espacio entre dos planos paralelos, en presencia de un gradiente de presión constante. Entonces, ahora, la derivada de la presión va a ser solamente en X, la dirección del flujo, y va a valer un parámetro que llamaremos delta P, que es la diferencia de presión entre los dos extremos de las placas, aguas arriba y aguas abajo, por un largo de placa. Es equivalente a una pendiente de una función lineal. Entonces, las simplificaciones del modelo serían flujo plano o simetría en Z, igual que el caso anterior, flujo desarrollado en X, en la dirección en horizontal, y solo un gradiente de presión ahora en X. Entonces, análogamente al problema anterior, tenemos una presión que depende solo de la componente X y un vector velocidad que depende solo de la velocidad en X, U, por la coordenada Y. Las ecuaciones de Navier-Stokes nos quedan una continuidad redundante y en componente X un gradiente de presión más la derivada de la velocidad, y en las otras simplemente la misma condición de las simplificaciones para la presión en la dirección Y y Z. El gradiente de presión, por lo tanto, para analizarlo a partir de la ecuación de Navier-Stokes, decimos que es igual a una constante respecto a la coordenada X, que va a ser igual a la segunda derivada de la velocidad, que no depende de la coordenada X, y reformulando este gradiente de presión nos quedaría la condición del enunciado. Entonces, para el perfil de velocidad, ahora ocupando la condición de gradiente de presión constante, derivamos, o sea, la derivada la integramos dos veces y obtenemos una función parabólica. Para las condiciones de borde ocupamos que la placa inferior está quieta y la superior también. Luego, ocupando las ecuaciones resultantes, evaluando las condiciones de borde, llegamos a esta ecuación final para el perfil de velocidad. Y el gradiente de velocidad sería este de aquí. El tensor de esfuerzos nos queda muy parecido al problema anterior, donde los esfuerzos axiales son iguales al opuesto de la presión, y el esfuerzo de corte existe solo en el plano XY. De esa forma, llegamos a un esfuerzo de corte de este estilo. Otros análisis que podemos hacer sería conocer el valor máximo o mínimo de esta función parabólica. Para eso derivamos la velocidad una vez, igualamos a cero y obtenemos que el máximo de la velocidad se encuentra en la distancia h medios, es decir, al medio de las dos placas. Luego, existen dos casos distintos en que la segunda derivada sea menor a cero o mayor a cero. Esto sería equivalente matemáticamente a que la diferencia de presión en los extremos de las placas sea negativo o positivo. En caso que sea negativo, el valor máximo de la velocidad es efectivamente el máximo de la función. Eso tiene sentido ya que el fluido quiere moverse de una zona de mayor presión a otra de menor presión. En cambio, si el gradiente de presión fuese positivo, es decir, hay una mayor presión al lado derecho, es lógico pensar que el valor que estamos buscando en la función parabólica va a ser el mínimo, ya que ahora el flujo quiere moverse hacia la izquierda. De esa forma, la velocidad máxima o mínima, de acuerdo a las dos condiciones que ya hemos mencionado, sería este valor de aquí, donde el perfil de velocidad ahora se evalúa en este I estrella, dándonos un valor negativo, lo cual condice con las condiciones anteriores, ya que si este delta de presión es negativo, el valor máximo será efectivamente un valor positivo. En cambio, si el gradiente de presión es negativo, al haber aquí otro signo negativo, perdón, si el gradiente de presión es positivo,
Al haber ya un signo negativo, este valor será el mínimo, el- la velocidad negativa. De esa forma, los resultados serían un gradiente de presión constante, que modelamos de esta forma, una delta de presión dividido en un largo de placa. El perfil de velocidad adopta esta forma, el gradiente de velocidad esta otra. El tensor de esfuerzos tendrá una diagonal igual al opuesto de la presión y un esfuerzo de corte igual a esta expresión de aquí. Y la velocidad máxima será esta expresión de acá. Con eso hemos resuelto el modelo de flujo de Poisson. Muchas gracias.